Feliz semana. Que la paz de Cristo Jesús los acompañe donde quiera que estén. Esta es ya la lección número 7 y como se pudieron dar cuenta, seguimos estudiando acerca de la oración. Y pues así se titula esta lección, la oración. Cuando leemos el versículo de Juan, capítulo 15, verso 5, podemos identificar algo y vemos que un pámpano por sí solo, su función es completamente nula. Porque realmente el pámpano depende de la vid. Y si ese pámpano y la vid permanecen unidas, es muy seguro que dé mucho fruto. De lo contrario, no será así. Así el mismo es la oración. La oración debe ser una conexión de manera constante entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Este es el método para poder crecer espiritualmente. Así también dar fruto, ¿no? Pero si nos separamos de Jesús, prácticamente nuestra función dentro de la viña del Señor será completamente nula. Pero para poder dar un buen fruto, necesitamos mantenernos en constante oración los unos por los otros. Y es aquí donde surgen las preguntas para que podamos analizar y nos podemos analizar internamente. ¿Con cuánta frecuencia estamos orando? Conociendo que este es el método para hablar con Jesús. ¿Con qué frecuencia hablamos con Dios? ¿Solo en la mañana, quizá? ¿O solo en la tarde? ¿O quizá no hablamos con Él todo el día? Otra pregunta que surge es, ¿estamos orándole a Jesús solo cuando estamos en problemas? ¿O estamos orando en todo tiempo, por lo bueno o por lo malo? La oración tiene que ser un agradecimiento, una petición y esperar la respuesta sea lo que esperamos o también la que no esperamos, sea este a tiempo o sea la respuesta tardía. La capacidad de aceptarla como sea es tener una madurez espiritual. Esta semana estudiaremos ejemplos de más personajes bíblicos que utilizaron la oración como método para comunicarse con Dios. La lección pasada aprendimos mucho de Daniel, aprendimos de Moisés y también de Enoch. Esta semana aprenderemos más acerca de la oración y cómo puede ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual y cómo practicar la oración aunque no nos den deseos de hacerlo. Descubriremos cuán importante es mantenerse en alerta para así contrarrestar los ataques del enemigo. Bien, después de esa corta introducción, pasaremos a la primera parte de la lección. Esta primera parte es titulada Elías, la oración en medio de la crisis. ¿Has estado en crisis alguna vez? Seguramente que sí. Y seguramente has orado con más intensidad en esos momentos. Sabes, Elías pasó varios momentos de crisis debido a la desobediencia de su gente y el rey Acab se encargaba de poner a prueba su fe. Los tiempos eran muy difíciles para Elías. Él tuvo muchos momentos difíciles, pero el rey Acab fue donde él puso más a prueba su fe. Y esto porque el rey Acab se encargaba de retar al Señor a cada momento. Y en esos tiempos hostiles que Elías vivió, Elías tuvo que enfrentar a Acab y a Jezabel también, aun sabiendo que si lo atrapaban ciertamente iba a morir. Sin embargo, aquellos 400 profetas de Acera que servían a los Baales no serían nada comparado al gran poder de Dios. Elías los convoca al monte Carmelo, donde les hace saber el gran poder del Señor. Tú puedes leer el libro de Primera de Reyes capítulo 18. Ahí narra cómo Dios manifestó su gran poder. Ahora bien, me gustaría centrarme en la reacción de Elías después de esas manifestaciones de Dios y porque él se sentía abatido por la tristeza, por ver lo que el pueblo había, ver lo que el pueblo se había convertido. Además, porque sabía que el rey Acab y Jezabel no se iban a quedar así nada más con los brazos cruzados. Y atemorizado del miedo, se apoderó de él el miedo. Seguramente lo matarían, pensaba él, así como lo hicieron con los demás profetas de Jehová. Él como sabio vio el mal y se apartó, pero la mente lo traicionó.
Fue impresionante cómo Dios le cumplía todas las oraciones a Elías. El estado de gozo y el estado de ánimo positivo que tenía Elías pronto cambió después de gozar de la victoria contra los profetas de los Baales. Pero a pesar de eso, como todo ser humano, él dejó que el miedo a que lo matasen hiciera que su fe decaera. Él le dio oportunidad al desánimo y al abatimiento. Pero saben, Dios y su misericordia fue al rescate hacia él, a decirle que no se desanime, que Dios estaba con Elías. Y lo podemos apreciar en Primera de Reyes capítulo 19 versos 5 y 6. Y podemos apreciar que Dios nunca nos dejará de la mano, pero necesitamos ser más esforzados. Él siempre está con nosotros a pesar de las dificultades. Elías tuvo miedo por su vida. Él huyó y lo mismo puede estar experimentando tú en este momento. Pero el Señor promete siempre estar contigo, a pesar del desánimo, a pesar que sientas que nada te sale bien. Ahora te digo, si Elías, siendo Elías, tuvo miedo, ¿por qué tú no? El problema es dejar que ese miedo o ese desánimo te hagan caer, olvidarte de las cosas espirituales. Cualquier tempestad que puedas estar atravesando pasará, porque las tempestades no duran para siempre. El problema es irse en esas tempestades y no poder regresar a los brazos de Jesús. El abatimiento que Elías sentía, cualquiera de nosotros lo podemos experimentar, pero hay dos opciones: dejarse vencer por el abatimiento o confiar en el Señor y esperar una respuesta positiva de parte de Él. Ánimos. Llegamos ya a la segunda parte de esta lección y esta segunda parte se titula Cuando parece no haber respuesta. ¿Te ha pasado que cuando oras y le pides a Dios por algo, tal vez por sanar alguna enfermedad quizá, o mejorar tu situación económica, por encontrar algún trabajo, etcétera? Muchas veces esas oraciones no son contestadas a tiempo, pero a nuestro tiempo, claro, sino que Dios sabe cómo y cuándo nos va a contestar esa oración. En Primera de Samuel 10, capítulos del 10 al 17, nos narra la historia de Ana. Ana oraba fervientemente para que Dios le diera un hijo. Sin embargo, Dios no le concedió ese hijo a la primera oración que ella hizo. Sin embargo, Dios siempre le concedió el hijo que Ana tanto añoraba, y es porque Dios quiere que confiemos más en Él. Confiemos en el Señor en todo momento y que derramemos en Él nuestro corazón, porque es nuestro refugio. Cuando nosotros empecemos a confiar más en Él, seguramente grandes bendiciones vendrán para todos nosotros y para nuestras familias también. La Biblia da algunos consejos para cuando nuestras oraciones no sean contestadas a nuestro tiempo y logremos pensar que Dios no nos escucha. El primer consejo que la Biblia da es procurar que se cumpla la voluntad de Dios, como lo dice el libro de Mateo 6:10. Así que sé paciente, espera, así como Ana esperó y al final obtuvo su recompensa. Algunas oraciones son instantáneas. Hay otras oraciones que tardan un poco más, pero con fe llegan. Segundo, analiza cuál es el motivo de tu oración y si realmente necesitas lo que estás pidiendo. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones, dice. Así que analiza bien, ora. Tercero, persevera en la oración. Si oras solo una vez, quizá la oración no te sea contestada. Cuarto, ora con fe. Si oras solo por orar, puede que tampoco la oración sea contestada. Si oras con fe, seguramente el Señor te escuchará. Dios es un carácter de amor, no un carácter castigador. Si clamas a Él va a responder, pero hay que hacer un esfuerzo para poderse comunicar con Él a través de la oración. Bien, llegamos ya a la tercera parte de la lección de esta semana. En esta sección vamos a estudiar cómo Jesús nos enseña a orar durante Jesús tuvo su ministerio. Hubo muchas personas, así como hoy en día, el cual hacían muchas oraciones prolongadas con palabras ostentosas, dice la escritura. ¿Qué pasaba con ellos?
Lo que pasaba era que las oraciones que ellos hacían eran oraciones con vanas repeticiones, oraciones que no pasaban del techo de sus viviendas. La hacían para ser escuchados por la gente de alrededor, la atención o para que digan las demás personas que somos santos y que digan los demás que nosotros sí hacemos bien las cosas y ellos no. A Jesús no le gusta eso. Al contrario, Jesús nos dice que una oración efectiva es aquella oración la cual se hace en secreto con Él, donde la intención principal es que Él conozca lo que nosotros le queremos decir, no lo que sepan los demás. Ahora bien, puede que tu oración sea de 30 minutos o incluso de 1 hora o más, pero pueda que en todo ese tiempo que estuviste orando, tu oración pudo haber no sido escuchada por el Señor, tal vez por la dirección que le diste a tu oración. Dice Jesús que al orar no hay que charlar mucho, basta con ir al punto, ¿saben? Él ya conoce lo que le vas a pedir, incluso mucho antes de pedirle algo, pero lo que Él más quiere es que le agradezcamos a Él y que lo hagamos de corazón, y no porque puedan pensar las demás personas alrededor. Claro que en la congregación es necesario tener oraciones, peticiones, agradecimientos que tienen que ser en voz alta, ¿no? Porque como repito, estamos en la iglesia, pero no es necesario gritar para que Dios nos escuche. Deben ser oraciones cortas, oraciones precisas. Ahora bien, Jesús mismo nos dejó una oración modelo cómo hacerlo. No necesariamente tenemos que repetir el Padre Nuestro cada vez que oremos, ¿no? El Padre Nuestro fue una oración como referencia que Jesús dejó, y lo que Él quiere es con esta oración es que seamos precisos con los que le vayamos a pedir. En el libro de Mateo 6, 9, 13 podemos apreciar esta oración modelo que Jesús dejó. Ahora bien, podemos apreciar algunos aspectos importantes sobre esta oración. Cuando menciona Padre Nuestro, esto significa que Jesús quiere que tengamos una relación directa con el Padre, reconociéndolo como tal, como un creador. Cuando menciona santificado sea su nombre, Él quiere que reconozcamos que Dios es santo y debemos dirigirlos a Él con respeto y también con reverencia. También dice, venga tu reino. Nos da a entender acá que tenemos una esperanza de su pronto regreso, que por cierto está muy cerca, ya su venida. También dice, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios es soberano y debemos aceptarlo tal cual. No pedir que se haga lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere hacer. También dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Jesús no solo se refiere al pan físico, sino también al pan espiritual, que es muy importante para subsistir. También menciona, perdona nuestras deudas, así como lo hacemos con nuestros semejantes, perdonando a nuestros deudores, dice. Estos, hermanos, es sinónimo de arrepentimiento. Es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros, que tengamos un carácter similar al de Él, un carácter de humildad, que más que Él que no se vengó de sus agresores. Por último, Él menciona, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esto es esencial para nuestra protección física y espiritual, para combatir los ataques del enemigo. Ese enemigo que anda rodeándonos a cada instante. Si preguntas, ¿es necesario que le grite a Jesús para que me escuche? La respuesta es no. Basta con que te humilles y le hables con el corazón, no con la boca. Después de haber dicho lo anterior, pasaré a la siguiente parte de esta lección: alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Así se titula. Jesús nos acaba de decir que la oración no tiene que ser con palabras ostentosas, sino que lo que Él quiere es que tengamos una oración humilde y que venga de lo más profundo de nuestro corazón. Es importante saber que la oración es el método que podemos hablar con Dios como dos amigos. Para ello,
Hay algunos componentes básicos que debemos incluir en nuestras oraciones, tomando como referencia la oración que Daniel le hizo al Señor cuando los medos reinaban, cuya cabeza era el rey Darío. Podemos identificar algunos componentes que también nosotros podemos aplicar. Ver Daniel 9, 14 al 19. Ahí se describe toda esta oración de Daniel. Primero, es importante darle alabanza al Señor, con la alabanza reconociendo cuál realmente es el carácter de nuestro Señor. Debemos dirigirnos a Él con ánimos y con deseos de sanarnos de una manera positiva. Segundo, debemos confesarnos y seguidamente pedirle perdón cuando nos acercamos a Dios. Es porque queremos limpiarnos de toda mancha y es necesario confesárselo. Lo importante es reconocer que somos pecadores y estamos dispuestos a perdonar. Ora específicamente por cuál es el problema que estás enfrentando y expóneselo con fe en la oración. Y por último, dale la acción de gracias. En pantalla vemos Filipenses 4:6 y así como hacemos las peticiones, también es muy importante ser agradecidos con el Señor. Ora por todo lo que Él nos da, sean estas cosas pequeñas o grandes. A cada día tenemos su misericordia, aunque no se la pidamos, Él siempre nos da la misericordia y debemos ser agradecidos por ellas. Llegamos ya al final de esta lección y pueden surgir algunas otras preguntas de la oración. Puede que te hayas cuestionado por qué debemos orar si Dios ya todo lo sabe. Claro que Dios ya todo lo sabe, porque Él nos creó. Un fabricante de carros, por ejemplo, él ya sabe lo que necesita un auto para poderse mover y cuál va a ser su vida útil, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras. Lo mismo pasa con Dios y nosotros. Él ya sabe lo que necesitamos, pero Dios no creó robots. Dios nos creó con capacidad de razonar y Él quiere que haya una comunicación entre Él y nosotros, donde la oración es el método para hacerlo. Para la vida cristiana, la oración debe ser el alimento diario para poder tener un desarrollo espiritual activo. Cuando solo nos alimentamos una vez al día, nuestro rendimiento físico no es igual que cuando nos alimentamos 3 veces al día. Por ejemplo, lo mismo pasa con la oración. Debemos orar en todo momento para que nuestra vida espiritual esté fortalecida. El orar no solo es cuando estamos en necesidad. El orar es reconocer que tenemos un creador y que dependemos de Él en todo momento. Y que si estamos con vida es gracias a su misericordia. Orar en bonanza y también en escasez. Ese es el objetivo. Puede que sientas el deseo de orar, pero hay algo que te lo impide. Puede suceder, solo busca ayuda al Espíritu Santo y Él te ayudará. Ve Romanos 8:26, que dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros. La Biblia relata historias de personas que tenían una vida de oración vibrante y sostenida y otras que no la tenían. Al buscar en las páginas sagradas, siempre encontraremos a alguien con quien podamos identificarnos, independientemente del estado de nuestra relación con Dios. También encontraremos muchas promesas que nos animarán y guiarán en nuestra vida devocional. El crecimiento espiritual debe ser nuestra meta, nuestros ojos puestos en Jesús, el ejemplo supremo en todas las cosas y el autor y consumador de nuestra fe. Esto lo dice la lección número 7 de esta semana, que llegamos al final. Así que es la lección número 7. Bendiciones. Hasta la próxima. Saludos.